esperaba algo. Pero la verdad que nos pone muy felices el hecho de que ustedes siempre puedan recordar los inicios. Es importante recordar los inicios de cómo uno comienza con Dios, para que uno pueda testificar lo que la palabra dice, que aunque tu comienzo sea pequeño, tu postrer estado será grande. Grande. Así que reciba esa palabra para usted en lo personal, para usted como casa ministerial. Bendecimos la vida de los pastores, nos ponen muy felices y nos honra el poder estar aquí, inaugurar este púlpito donde realmente, como decía el pastor, cuando consagramos el lugar donde la palabra nos enseña, que es el lugar donde nosotros traemos en la presencia de Dios los diezmos, las ofrendas, y la verdad que tenía 3 cosas para compartir. El pastor preocupado a ver qué pasaje iba a poner en la pantalla, y yo le dije, bueno, espera un poco, cuando lo tenga te lo voy a dar. No es que no lo tenía, sino que tenía 3 mensajes para predicar, a menos que quieran hacer vigilia y predico los 3. Pero fuera de eso, cuando mi esposa leyó el texto, ella ni me preguntó, ni me dijo qué vas a predicar. Y justamente le di, estoy por predicar este pasaje que ella leyó. Entonces es la confirmación de lo que sí o sí tengo que compartir. Pero dando gracias a Dios con respecto a este proceso, este tiempo, y cuántas verdades se dicen, y es cuando se edifica algo. Y es importante prestar atención lo que edificamos. El apóstol Pablo recomienda mucho a aquellos que sobreedifican, porque el fundamento fue puesto por apóstoles y profetas conforme a las Escrituras, y el fundamento se llama Jesucristo. Toda casa que es fundamentada sobre la roca va a salir adelante a pesar de las adversidades, a pesar de los problemas, a pesar de los vientos que puedan venir. El Señor te dará la victoria y te demostrará de que su poder es real, de que su poder es genuino, y que el Evangelio no consiste en una religión más. El Evangelio no es una secta. El Evangelio es un mensaje de reino, de salvación. Y el apóstol Pablo le dijo a los corintios y le dejó muy en claro: he venido no con conocimiento humano, no con mucha abundancia de palabra, sino con demostración de poder. ¿Para qué? Para que vuestra fe sea establecida, sea fundamentada sobre el poder de Dios. Entonces, obviamente, él tenía que manifestar ese poder a través de lo que él hablaba de Jesucristo. Y como hoy escuchábamos testimonio, amados, escuchamos testimonios en la casa de oración, que tiene que ver con la conexión con ese poder. Por lo tanto, tu vida de fe, tu vida espiritual, se está cimentando sobre un fundamento eterno, un fundamento que no cambia, un fundamento que te hace, aleluya, avanzar a pesar de todo lo que puedas oír, escuchar o acontecer a tu alrededor. Estamos viviendo días cruciales, días donde hay noticias de todo tipo, de toda índole, y que de repente cada noticia como que quiere poner o infundir miedo, infundir pánico, infundir desesperanza, desconfianza. Pero qué tremendo es cuando en medio de todo eso escuchamos
el mensaje del Evangelio no es solo un mensaje de esperanza, no solo es un mensaje de fe, es un mensaje que inherentemente tiene el ADN de Dios, y ese es su poder, ese es su gloria, esa es su presencia. Y este tiempo, mientras usted esté escuchando todo lo que se está manifestando, otra vez metiendo esta ola de miedo, a ver si nos vuelven a encerrar o no, a ver qué pasa. Ahora se descubrieron que ni ratones había en ese barco, porque se está descubriendo que están experimentando con la humanidad. Se está descubriendo que muchas cosas que lo quieren hacer de forma muy armadita, muy asolapada, pero la palabra dice, lo oculto sale a la luz. Cuando hay una casa, cuando hay hombres y mujeres de Dios que se conectan con el trono, amados queridos, ellos van a orar, ellos van a clamar. ¿Y qué cree usted que va a pasar? Es que las cosas escondidas van a salir a la luz. Van a salir a la luz. El enemigo va a ser avergonzado, y no solamente eso, sino que es la oportunidad, escúcheme bien, de experimentar el poder de Dios. A través de la historia de los grandes avivamientos encontramos hombres de fe, y hubo un hombre en los Estados Unidos allá por la década del 20, del 30, no me recuerdo ahora su nombre. Eso está en la historia de los avivamientos, donde hace muchos años lo leí, y para mí fue muy impactante, porque en esas décadas hubo una gran peste en África y la gente moría de forma impresionante. El contagio de la peste era tan terrible y no daban abasto ni los hospitales, y por las calles morían la gente. Y este hombre, impulsado por Dios, se fue a África para servir al Señor, y no solamente pretender de querer hacer una cruzada. Dios directamente lo introdujo en medio de esa sociedad donde todos estaban muriendo y muchos estaban huyendo de esos territorios, pero el hombre entra en el lugar y comienza a ayudar a los enfermos, a orar por ellos. Dios comienza a salvar a muchos, Dios comienza a sanar, y el poder de Dios comenzó a manifestarse. Entonces algunos médicos y profesionales lo invitaron y le interrogaron, le dijeron: ¿por qué usted está aquí? Es que Dios me habló y de que es necesario manifestar el poder de Dios. Entonces, como él no tenía miedo del virus, le dijeron: ¿qué tal si hacemos un experimento? Y le dijeron los médicos, los científicos: y bueno, ¿qué experimento quiere hacer? Quiero que usted ponga el virus en mi mano y usted pueda ver a través, obviamente, de los elementos del microscopio ahí, y ver de qué le pasa a ese microbio, a ese virus de muerte. Y amado, resultó ser que cuando lo pusieron en la mano, el virus comenzaba a morir. El hombre cargaba no solo con una unción, no solo con un poder sobrenatural, el hombre estaba como inmunizado por Dios para manifestar ese poder. Y amados, luego la historia dice de que él retornó a su ciudad natal en un poblado de los Estados Unidos, y ahí pasó los últimos años de su vida. Y la historia dice que mientras él vivió en ese territorio, en esa región, ninguno estaba enfermo. O sea, el poder de Dios lo acompañó hasta el final, dando testimonio, como se declaró la palabra hoy, casa de testimonio. Cuando hay una casa de oración, la casa será casa de testimonio. Amén. Cuando en una casa hay oración, que es figura, escúcheme bien, de lo que la palabra describe, que la oración de los santos, como dice en Apocalipsis, es como el incienso que sube, es como el incienso, y la oración es figura de un incienso aromático que sube con agrado delante de Dios.
en la antigüedad, cuando estaba el tabernáculo y luego el templo, un grupo de los sacerdotes se tenía que encargar de poner hierbas aromáticas en carbones encendidos. Entonces, cuando esas hierbas, y se mezclaba esas hierbas específicas, no era cualquier hierba, eran hierbas consagradas, apartadas, para cumplir una función. Y esa función era de que se llenaba el lugar del aroma. ¿Sabe por qué? Porque afuera todo el tiempo se hacían sacrificios para mitigar el olor de la sangre de los animales sacrificados. Por lo tanto, ese incienso, y los sacerdotes cada vez que traían esas hierbas y se ponían allí en las brasas, eso hacía que todo el lugar se llenase de un perfume. Y eso es lo que representa la palabra como la oración de los hijos de Dios. Cuando usted ora, cuando usted clama a Dios, cuando usted está en comunión con Dios, eso es de olor grato a la presencia de Dios. Y Dios se agrada de eso. Por eso puede haber testimonio como recién escuchábamos. En esta semana también o para el fin de semana pasado, es donde, creo que fue jueves o viernes, entrando al fin de semana pasado, Claudio Mercado estaba arreglando el auto de su esposa porque están ahí para la venta. Entonces estaba haciendo una refacción y de repente, sin darse cuenta, una parte de la tubería, como el auto estaba caliente, entonces se desprende y obviamente la manguera empezó a tirar agua caliente en el rostro. Y gracias a Dios que tenía los anteojos, entonces no entró en el ojo, pero toda esta parte comenzó obviamente por el efecto del calor, de lo caliente que estaba eso, la quemadura que empezó a producir. Obviamente me avisaron, oramos y una de las cosas que, bueno, se aplicó un poco de aloe vera y gracias a Dios, la doctora le había dicho, después le revisaron obviamente, dice el nivel de quemadura es sorprendente que no te haya quedado secuelas, porque eso deja secuelas por la temperatura, así como recién escuchábamos el voltaje de lo que pasó a este hermano cuando alguien es afectado o experimenta una situación, y ahí es donde tú ves la mano de Dios, el poder de Dios, el cuidado de Dios. Amados, cuando en una casa hay oración, hay cobertura de oración, y usted tiene que no solo valorar eso, usted tiene que tomar del espíritu de la casa. Usted tiene que establecerlo en su hogar. Usted tiene que determinarse en su hogar cada día que haya oración. Oración que comienza con gratitud, oración que comienza con alabanza por lo que Dios ha hecho, por lo que Dios está haciendo. Porque usted no sabe lo que de un momento a otro, como ocurrió con el hermano, la mano de Dios está allí. Aunque nosotros no veamos muchas veces con los ojos naturales, pero en el mundo espiritual se está moviendo el poder de Dios. Se está moviendo. Por eso tenemos que valorar pastores que oran por nosotros. Pastores que están orando por su vida, están orando por su casa, están orando por su familia, están orando. Y amado, qué tremendo, porque cuando hay esa oración, hay ese clamor, hay esa intercesión, no solo se va a limitar, escúcheme bien, a cuestiones familiares, a cuestiones naturales, porque no podemos limitar a Dios en cuanto a que Dios solamente está para mirar mis necesidades. Cuando entendemos los principios del reino, los principios del poder de Dios, y que el evangelio, aleluya, aporta esta cualidad donde la gloria de Dios se manifiesta, la oración también comienza a ser un efecto en el territorio. Comienza a ser un efecto en la nación.
comienza a hacer un efecto y comienza a trascender los lugares geográficos que nosotros conocemos. Eso es poderoso. El apóstol Pablo, en esta carta allí a los Romanos, capítulo 1, verso 16, está dentro de un contexto. Y el contexto es que Pablo estaba anhelando llegar a Roma, llegar a apelar delante del César, porque estando en Jerusalén lo habían enjuiciado injustamente e incorrectamente. Porque cuando él peló la chapa, como decimos los argentinos, y les dijo al centurión, ustedes saben que es incorrecto apresar y enjuiciar y castigar o condenar a un ciudadano romano. Y él sacó su ciudadanía romana, y entonces comenzaron a tener pánico y miedo, porque los que conocían la ley sabían, obviamente la ley romana me refiero, como militares, que eso, e incluso a los que lo ejecutaron, le correspondería una condena. Así que hicieron todo lo posible para tratar de que el apóstol Pablo quedase libre. Pero Pablo, después que quedó libre, después de haber sido azotado y condenado y toda la historia, él siguió predicando el evangelio, y los judíos esto no lo soportaban, porque estaba produciendo un gran revuelo en toda Jerusalén, en todo lo que era la parte de Israel. Entonces él apeló para ir al César. Lo habían apresado nuevamente y dijeron, bueno, lo que pasa es que como él apeló para ir a Roma, entonces nosotros teníamos el poder para liberarlo, pero él tenía una palabra de parte de Dios. Y en esa palabra de parte de Dios, él tenía una meta, una asignación, un propósito. Todo lo que Dios da inicio tiene un propósito. Todo lo que Dios comienza un día con alguien está marcado con una asignación, con un diseño y con un propósito. Esta casa no simplemente está relacionado, vinculado con algo en lo cual usted pueda escuchar una y otra vez testimonios maravillosos y poderosos. Esta casa tiene una trascendencia mayor. Amén. Pero es necesario que los que se acercan a casa de oración conozcan que en el evangelio de Jesucristo hay poder. Amén. Hay poder. Amén. Dentro de ese contexto, luego Pablo, camino a Roma, pasa naufragio, pasa tormenta, y desde el momento que Pablo sale de la región de Jerusalén, obviamente empiezan los vientos contrarios. Vientos de adversidad, vientos muy tormentosos, y comienza todo un proceso donde Pablo comienza a orar, a interceder, y hay una serie de acontecimientos y de hechos trascendentales que ellos vivieron, donde perdieron la esperanza, dice la Biblia. Allí en Hechos capítulo 27, usted puede leerlo luego en su casa. Habían perdido la esperanza de salvación. Escuche, durante 2 semanas, 14 días sin comer, con hambre. Y en los últimos días ya no veían ni el sol ni las estrellas. Imagínense la oscuridad constante. Las olas golpeando, el viento, la tormenta, el frío. Y todo eso conlleva el desánimo. Todo eso conlleva, a vivir una desesperanza, una incredulidad por causa de la situación que estaban viviendo. Pablo le había dado un consejo, no escucharon el consejo, siguieron adelante. Pero Pablo no se quedó quieto, siguió intercediendo, y dice que el ángel del Señor se le presentó. Y él les habló a todos y le dijo, el ángel del Señor
el Dios a quien yo soy y pertenezco y a quien sirvo, me ha hablado y me ha dicho que no solo vamos o voy a llegar a Italia o Roma, sino que se me ha concedido que ninguno se pierda. Y habían 276 personas en ese barco, entre esos funcionarios, militares, presos algunos, y otros que simplemente eran viajeros, otros eran comerciantes. Había 276 personas, y tal cual fue la palabra del mensajero de parte de Dios, que se cumplió. Y llegaron a una isla llamada Malta. Y en esa región, históricamente, los historiadores y todo lo que está relacionado a estudiar la historia de los lugares, de los continentes, se adoraba una serpiente que era muy venenosa en esa tierra. Se veneraba esa serpiente, al punto que mientras Pablo, que después de todo lo relacionado a las tormentas que pasaron y llega a ese lugar, él estaba juntando leña para encender el fuego y hacer que el fuego crezca. Tenían frío, pero dice que una serpiente de esas que son conocidas en el lugar se prendió del brazo de Pablo, y los habitantes del lugar simplemente esperaban que se hinchase y caiga muerto. No llevaría mucho tiempo, en muy corto tiempo, pero él sacudió la serpiente en el fuego y siguió como si nada. Entonces, primero habían dicho los habitantes del lugar: este condenado, la verdad que quiso escaparse, pero no pudo, terminó con un naufragio aquí y ahora va a caer muerto. O sea, lo enjuiciaron de una. Pero como Pablo no caía muerto y pasaba el tiempo, cambiaron su declaración y dijeron: este es un tipo de Dios, porque el poder de Dios estaba sobre él, porque él no cayó muerto. Y era algo insólito. Lo vieron con sus ojos. Y luego Pablo lo llevaron a la casa del padre del principal de la isla y oró por él. Se sanó de una fiebre que lo estaba llevando a la muerte. Y luego comenzó a recibir las personas, y las personas comenzaron a ser sanadas, a ser liberadas. El poder de Dios manifestándose. Y de esta manera, luego que pasó un tiempo allí predicando, ministrando, impartiendo del evangelio, llegó a Roma. Dentro de este contexto está esta palabra: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Diga conmigo: poder de Dios. Esa palabra en el original es dunamis. Dunamis. La palabra dunamis está dando la idea de algo que es expansivo, es poderoso, es algo que está denotando no solo un nivel de autoridad, un nivel de poder que va más allá de lo natural. Más allá de lo natural. Si decimos: wow, una descarga de 220. En el taller de mi hermano, mientras yo era un preadolescente y me gustaba estar ahí entre los motores, hermano, cada patada me ligué yo por el tema de la electricidad, por descuido, un montón de cosas, hasta que uno aprende. Imagínate 380, imagínate el poder de la energía. Amados, ese dunamis, ese poder, es un poder sobrenatural que viene de Dios para transformar vidas, para cambiar circunstancias, para hablar a la naturaleza, para ver restauración en los hogares, para ver cambios en una nación cuando la iglesia ora, cuando en una casa hay oración.
Dios puede hacer cosas extraordinarias. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Amados, el poder de Dios no es para que yo me lo guarde. El poder de Dios no es para que simplemente, porque pueda tener algún tipo de necesidad. Amados, el poder de Dios tiene una asignación, tiene una meta, y es salvación. El poder que estás experimentando cuando ves la mano de Dios en tu vida, ese poder otorgado por Dios a través de su Hijo Jesucristo y que llega a nuestras vidas, tiene un propósito. Y el propósito es salvación. Que tu vida sea salva, que tus seres queridos sean salvos, que tus amigos sean salvos, que tu vecino sea salvo, que tu ciudad sea salva, que tu nación sea salva, que los continentes de la tierra pueda vibrar al poder del Evangelio para salvación. Amén. Aleluya. Ese poder viene para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe. Qué cosas terribles cuando prendemos la televisión y vemos las noticias de padres que reclaman justicia por su hija asesinada, por su hijo atropellado, o por X razones. Hubo un asalto y en ese asalto hubo una muerte. Entonces el hombre reclama justicia. La Biblia dice que la justicia del hombre es como trapo de inmundicia delante de Dios. Porque también nos toca vivir. De cuántas cosas aún se descubren, y no voy a entrar eso para deprimirte en el mensaje, pero a cuánto se le está descubriendo cosas corruptas. Y tú dices, qué injusticia. Porque estando en el poder, utilizando el poder, y el poder que se le otorgó para hacer un bien a la gente, lo utilizan también para sacar beneficios. Y eso es injusto. Porque él está abusando de un lugar que se le permitió estar para ejercer la autoridad y poder beneficiar al resto. Pero es terrible ver la injusticia de cómo se usa el dinero que no debería usarse para eso, se usa para otra cosa. Entonces estamos viendo y viviendo la injusticia que el hombre provoca. Pero la palabra me muestra que en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Amén. Nos toca vivir en este mundo injusto. Nos toca vivir en un mundo donde el orgullo, la soberbia y el alejamiento de Dios, por esa causa el hombre es lo que es y hace lo que hace. Como si era tan bueno, pero ahora cambió. No, lo que pasa es que siempre estuvo escondido adentro, lo que estaba escondido, solo que en la oportunidad ahora se ve lo que siempre estuvo adentro. Entonces nos damos cuenta que es necesario que este poder siga avanzando, se siga desarrollando a través de casa de oración por medio del evangelismo. Porque es para salvación. Y por causa de que este evangelio es transmitido, es anunciado, el poder seguirá obrando. Cuando detenemos, escuche, la sinergia, el movimiento del propósito por el cual hay poder en la casa de oración, porque vuelvo a repetir, no es para que nos conformemos
en ser un pequeño pueblo muy feliz, es entender que este poder sobrenatural es para que el evangelio sea anunciado. Pero en el camino, no importa la necesidad que pudiese surgir en el pueblo, el mismo poder que es para evangelizar, ese mismo poder que levantó a Jesús de los muertos, ese mismo poder está operando en la casa. Es el poder de la resurrección. Es el poder que da vida. Es el poder que opera para cosas extraordinarias. El apóstol Pablo escribe ahí para los Corintios, en Primera de Corintios, y hay algo que cuando yo recién estaba dando mi primer paso del evangelio, y esto está un poco asociado a lo que Pablo dijo: no me avergüenzo del evangelio. Y yo comencé a compartir lo que yo comencé a oír, lo que yo desconocía y lo que yo había comenzado a vivir. Pero dentro de un círculo en el cual yo me movía, comenzaron a atacarme. Comenzaron a decirme un montón de cosas que empezaron a afectar mi corazón. Porque yo no tenía conocimiento, yo no conocía las escrituras, pero lo único que yo hacía era testificar de este evangelio de poder, de lo que Dios hizo en mi vida. Y recuerdo que pasó un tiempo y yo estaba mal en mi corazón. Y se acerca un joven que él servía y bueno, estaba ahí con el grupo de jóvenes, siempre visitando y haciendo siempre actividades para llevar los jóvenes adelante y que podamos crecer en el Señor. Y él llegó a mi casa y yo le abrí mi corazón. Le dije: mira, la verdad es que no me siento bien, porque al fin y al cabo, ahora que estoy compartiendo del evangelio, comencé a experimentar. Y le digo, eso me abrumó de tal manera como que hasta comencé a sentir como una vergüenza de hablar. Y le digo, pero yo sé lo que he vivido con Dios. Entonces él toma la escritura y me dice: léela. Y la escritura está en 1 Corintios 1:18. Y la palabra dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Note esto. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Amén. No espere que muchas veces te comprenda primera de cambio, porque le compartiste a tu amigo, pariente, vecino, etcétera, que de una te agarre, te escuche y te felicite. No, otro no te va a felicitar. Otro te va a decir: estás loco, ten cuidado, el lavado del cerebro, que te van a sacar el dinero. Yo digo: Señor, cuánta ignorancia. Estos días estábamos ministrando con mi esposa unas personas que llevan muchos años en el evangelio, pero ellos experimentaron el poder de Dios, y amado, a más de 1000 kilómetros por un Zoom. Tomamos el tiempo y de repente la persona comenzó a abrir su corazón
Y el Espíritu Santo me decía, por ahí es la cosa. Y la cosa tenía que ver con graves problemas en la familia en cuanto a la identidad de la paternidad. Entonces yo le comencé a preguntar y él comenzó a contarme. Y el Señor ministró y fue algo extraordinario. Cómo el Señor lo sacó de un lugar de cautiverio. El hombre comenzó a quebrantarse y Dios comenzó a romper unas cadenas tremendas de ataduras emocionales. Personas que ya llevan mucho tiempo en el Evangelio. Personas que sí conocen lo que yo le estaba planteando, pero hasta que se entiende que el tema de la paternidad, el tema de un reconocimiento a una autoridad, tiene muchas veces fallas porque uno no ha sido sanado internamente. Y eso trae consecuencias en muchos aspectos de la vida. Y el Espíritu Santo, luego que ministramos y yo estaba hablando con Luisa y le dije, ¿sabes lo que el Señor me está ministrando? Y puedo ver con claridad por qué a muchas personas les cuesta diezmar y ofrendar. Hay varias razones. Número uno, ignorancia. O sea, no conozco, ignoro. Esa ignorancia se va cuando hay alguien que me enseñe. Cuando hay un pastor, cuando hay un hombre de Dios que me enseña qué es el honrar a Dios con mis bienes, qué es el diezmo, qué es la ofrenda, qué es la primicia, qué es la honra. Y esos son principios que Dios dejó establecido para que nosotros prosperemos en el diseño de Dios. Porque tú puedes prosperar, tener logros, tener éxito en finanzas fuera del diseño de Dios. Pero en el diseño de Dios, en el marco de la salvación del Evangelio, también está el diseño de las finanzas. Por eso la palabra dice que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Entonces, cuando alguien es instruido, bueno, es por ahí la cosa, bueno, entonces yo la voy a desarrollar, la voy a practicar, la voy a ejercitar, voy a creer en esta palabra y comienza a ver resultados. Pero luego está la gente que cree, que prueba, pero que es inconstante. Entonces ahí es donde Dios me decía, es que cuando la parte de su relación biológica fue dañada, fue lacerada, fue cortada, es allí donde la mayoría de las personas tienen graves problemas de ser perseverante, constante en dar a Dios. Entonces, cuando no hay una revelación de la paternidad de Dios, a mí me cuesta dar a Dios, porque dar a Dios es decir, yo confío en Dios. Cuando tú eres niño, tú tal vez no le darías a nadie el juguetito ese, pero tú vendrías y le darías a tu padre, porque tú confías en tu padre. Mi nieto viene y dice, abuelo, ¿me guarda esto? Son sus juguetes, son sus cosas, hijo, porque confían en su abuelo. El abuelo no le va a robar, no le va a dañar, no le va a romper, o no le va a mezquinar, o no le va a prohibir Hay una confianza. Pero cuando esa confianza hubo un quiebre en algún punto de tu vida,
es allí donde ya no hay confianza. Porque un día esa confianza se quebró, se cortó, se hirió. Y al producirse ese daño, entonces no puedo ser constante. Yo dije, Señor, qué tremendo es cuando hay una paternidad saludable. Cuando un padre de una casa ministerial, como en este caso, como en este lugar, se puede ver el amor, como brota el amor de Dios a las personas. Y tú no solo tienes que conformarte que te vaya bien, tú no solo tienes que conformarte que los pastores oren por ti, tú tienes que empezar a procurar a dar los mismos pasos que a ellos les dan éxito. Ser imitadores de mí, dijo Pablo, como yo de Cristo. Amén. A ella no es tan fácil. Pero qué maravilloso es cuando tengo figuras paternas que pueden tener fallas, defectos, errores, se cansan, se enferman, pero tiene la esencia. Y en esa esencia caminamos porque el modelo se llama Jesucristo. Amén. Y qué maravilloso es ver el poder de Dios obrando en aquellos que modelan a Cristo. Aleluya. Pablo le dice a los Corintios, 1 Corintios 2:5, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Pablo vino tal cual era, un hombre con sus debilidades. Y una de las cosas que Pablo era muy afectado era un aguijón que a él le perseguía en su salud. Qué tremendo. Un hombre que, según los estudiosos, los eruditos, hay varias versiones, pero muchos estuvieron de acuerdo de que Pablo tenía una situación en su vista y que le tenían que ayudar. Imagínense, él fue apedreado, fue azotado, él fue castigado, él se deshidrató más de una vez y vivió una vida por causa de predicar el evangelio del reino, que no fue fácil. Y él tenía un aguijón y él había clamado a Dios ya 3 veces. Yo digo, wow, qué hombre de poder, de autoridad, que dijo, ya oré 3 veces. O sea, el tipo oraba una vez por algo y dalo por hecho. Pablo oraba y los cielos estaban abiertos y venían respuestas poderosas. Pero Señor, ya oré 3 veces. Tranquilo, Pablo, bástate en mi gracia. Dios conocía de tal manera a Pablo que si ese aguijón hubiese sido quitado, se hubiese enaltecido. Pero esa vida de quiebre, de ver a otros ser sanado, resucitado, liberado, restaurado, milagros de multiplicación. Venía, oraba, establecía un lugar, ese lugar crecía, pero él continuaba. Pero él tenía que lidiar con lo de él. Y no dejaba de orar. Y no dejaba de decir, yo he
del testimonio de tu casa, de cómo están moviéndose a favor de otros en amor. Y me acuerdo en mis oraciones, Pablo era alguien que no dejaba de orar por los nuevos, por los que ya estaban avanzando. A pesar de lo que él tenía que padecer, eso no era la limitación que él tenía. Él decía: Señor, que en mi oración otros se están fortaleciendo. Aunque él no recibía respuesta de su sanidad. Cuando tú te topas con gente procesada, a veces muchos piensan que ese tiene la vida resuelta. Pero el proceso de ese hombre y esa mujer es para que el evangelio no tenga estorbo y otros sean alcanzados. Amén. Y qué maravilloso, porque Pablo tenía en claro para qué era el poder. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Para salvación. No se desanime, porque a medida que pase los días, los meses y los años, usted va a ver cosas terribles a nuestro alrededor y va a escuchar de cosas terribles. Pero aún así, el evangelio no ha dejado de tener poder. Amén. Eso le demuestra que este mundo necesita conocer de ese poder. Amén. Su vecino, su pariente, aquel que roba, mata, engaña, destruye, necesita del poder de Dios. De esa persona que opera bajo el engaño, produciendo dolor a otros, necesita conocer del poder de Dios. Siento una unción muy fuerte en esta noche para activar este poder. Pero no dejes de testificar. Amén. Sí, Señor. Gloria a Dios. Vas a escuchar el testimonio de tu amigo, porque mientras testificabas, yo podía percibir el dolor en tu corazón por tu compañero. No como que alguien más. Sin duda lo aprecias, sin duda lo amas. Y vamos a mandar un audio a sus familiares. Si tienes el número de él, vamos a orar, porque hoy Dios lo visita. El poder de la palabra que está siendo predicado en este lugar le está alcanzando. ¿Por qué? Porque Jesús supo valorar a 4 amigos que trajeron a un hombre que estaba allí en una camilla, en un lecho, no podía caminar. Y los 4 amigos, no importa que hagamos un agujero en el techo, pero de alguna manera haremos que nuestro amigo llegue a Jesús. Porque ya comenzaste a conocer del poder, comenzaste a conocer de la misericordia en tu casa. Este poder no se va a detener. Levanta tus manos, varón. Recibe de este poder para testificar. No te calles. No te calles. No importa que se te burlen. No importa que te critiquen. No importa que te digan loco, fanático. No importa. Seguirás testificando. Seguirás hablando. Porque el poder de Dios no ha menguado.
El poder de Dios que se manifestaba en la era apostólica, ese poder no ha cambiado, porque Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y declaro en el nombre de Jesús que cuando estés testificando a otros, vas a orar por otros y el poder de Dios va a descender. El poder de Dios va a descender. Reciban en esta noche, amada iglesia, hijos de Dios, el poder de Dios. El poder de Dios. El poder de Dios. La unción está aquí fluyendo por la palabra. Por la palabra. No estás escuchando meramente una palabra que te llena de motivación, que te llena simplemente de ánimo. No, 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 no. Estás escuchando una palabra y para el que cree, este poder no ha cambiado. Y vas a salir de este lugar, tocado por este poder. Y lo tendrás que poner en práctica en tu vida, en tu hogar, en la vida diaria, en tus asuntos, en tu trabajo, en tu familia, en tus seres queridos, en tus compañeros, en tus amigos, que el poder de Dios está en tu vida. Por el Evangelio. Por el Evangelio, por el Evangelio. Que son buenas noticias de salvación. Ponte de pie. Buenas noticias de salvación. Aleluya. Aleluya. Levanta tus manos por favor un instante al cielo y dile: Señor, yo en esta noche recibo esta tu palabra. Esta palabra no volverá vacía. Cumplirá su propósito en mi vida, en mi corazón, en mi mente. Amado Dios, yo creo que el poder de Dios que operó en Pablo sigue vigente en nuestros días, porque tú no has cambiado, porque tú venciste a la muerte, venciste el imperio de la muerte. Gracias, Jesús. Yo recibo de ese poder para caminar en fe y con fe, poniendo mi mirada al autor y consumador de la fe. Gracias, Jesús. Yo recibo en esta hora vida en mi organismo, vida en mis huesos, vida en mis órganos. Recibo la vida, recibo la sanidad. Gracias, Señor, porque este poder, el poder del resucitado, está sobre mi vida. Está sobre mi vida. Ahora, echo fuera toda mentira del diablo. Echo fuera toda mentira en el nombre de Jesús. Porque tú, Señor, me has dado de ese poder. Me has dado de esa autoridad. Gracias, Jesús, por darme la vida, por darme la salvación. Amado Espíritu Santo, yo salgo de este lugar impregnado de este poder. Yo salgo de esta casa, que es tu casa, casa consagrada. Gracias, Señor, porque esta casa es casa de testimonio, puerta del cielo. Toda oración que se haga en esta casa habrá respuesta. Y yo llevo a mi hogar la impartición de la esencia de esta casa, una vida de oración con respuesta. Declaramos que este territorio recibe de la vida de Cristo, recibe de la salvación. Gracias, Señor, porque los altares en las plazas seguirán creciendo, irán. Gracias, Jesús. Yo lo creo, Señor. Yo lo creo, papá, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, allí como estás, quiero que pongas las manos sobre alguien y quiero que oremos y quiero que bendigas y que toda necesidad
toda situación con la cual llegó a la casa de oración, por medio de la oración, se revierta. Así sea el tema de salud, así sea el tema de relaciones familiares, financieros, hoy se revierte por este poder. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Aleluya. Poder de Dios. Este Evangelio está cargado de poder, de dunamis, de poder. Vamos, comienza a bendecir a tu hermano. Has recibido la palabra, has recibido la fe. La fe viene por el oír, y por el oír de la palabra. Has oído palabra de Dios, y esto se activa en tu vida ahora. Y toda necesidad es suplida, y va a haber testimonio de esta noche, Señor, porque Dios, creemos en el Dios de la palabra, en el Dios que suple toda necesidad, en el Dios que se hace presente. En el nombre de Jesús. Aleluya. Aleluya. Porque tu muerte en la cruz, tu vida que se entregó en la cruz es más que suficiente. Señor, por causa de creer que has muerto, pero has resucitado. Y estás sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Porque en ese poder, Señor, te vas a glorificar en Villa Ballester, en las familias de esta casa. Señor, que los próximos meses de esta casa, Señor, siga habiendo señales, prodigios y maravillas. Testimonios de oraciones que serán respondidas, como la visión que tuvo Jacob de esa escalera hacia el cielo, de ángeles que subían y que bajaban. Bajan ángeles con respuesta, con milagro, con sanidad, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Va a haber testimonio. Va a haber testimonio. Muchas gracias, Espíritu Santo. Yo lo creo, Señor. Gracias por estos 2 años. Gracias por la familia Unger, Señor. Por su corazón. Por tu fidelidad en ellos. Por tu poder manifestándose en Jorge, en María. Y cada victoria que ellos están teniendo, Señor, esto repercute en el mundo espiritual. Y otras familias son impartidas, entrenadas, activadas, Señor, para manifestar este poder. Oramos por Argentina. Oramos por los que están en eminencia. Dale sabiduría al presidente, al gabinete, Señor, para que sean decisiones favorables y correctas a favor de los habitantes de esta nación. Señor, muchísimas gracias, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Gracias, Señor. Te adoramos, te bendecimos, te exaltamos y te reconocemos como el único y verdadero Dios. Te damos gracias, Señor, en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Y aplaude. Si va a aplaudir, aplaude. Amén y amén. Gloria a Dios. Quiero primero pedirles a todos que se queden, que no se vayan, porque va a empezar el movimiento. No se vayan, quédense un ratito. Le pido a los colaboradores y los que quieran colaborar también,
que acomoden las sillas, que las vayan apilando a un costado. Vamos a preparar la mesa ahí para compartir la torta de cumpleaños.